El martes empezó como cualquier otro. Un día gris, sin alma, de esos que se escurren entre los dedos sin dejar rastro. Llegué del trabajo, el cuerpo pesado por el concreto y los cálculos, la mente entumecida. Remedios me recibió con un beso que sabía a café y a hogar, el único ancla en mi universo flotante. Cenamos, hablamos de trivialidades, del cliente necio, de la vecina ruidosa. La vida, esa rutina que habíamos construido con los escombros de un pasado que nos negábamos a nombrar, seguía su curso predecible. Fue después, hundido en el sofá con el teléfono en la mano, que el universo se partió en dos. Estaba deslizando el dedo por la pantalla sin pensar, un autómata digital ahogando el silencio de la noche en un mar de vidas ajenas. Y entonces, apareció. Una cara conocida, la de mi prima Estela, sonriendo de oreja a oreja. La foto era parte de un álbum público. El título me golpeó como un puñetazo en el estómago, la boda de mi soledad. Mi hermana. El aire se me escapó de los pulmones. Se me hizo un nudo helado en la garganta. Hice clic. La primera foto era de ella, de Soledad, vestida de blanco. Se veía, feliz. Radiante. Una felicidad ajena, una felicidad de la que yo no formaba parte, de la que ni siquiera tenía noticia. A su lado, un hombre que no conocía le sostenía la mano. Detrás de ellos, mis padres. Mi padre, Eladio, con su porte recto y su mandíbula apretada, pero con una inusual suavidad en la mirada. Mi madre, Jacinta, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, una sonrisa frágil dibujada en los labios. Seguí deslizando, cada foto una nueva puñalada. Ahí estaban todos. Mis tíos, mis primos, los amigos de la familia. Todos los rostros que habían poblado mi infancia, mis navidades, mis cumpleaños. Estaban brindando, bailando, abrazándose en el jardín de una hacienda que parecía sacada de un sueño. Y en ninguna de esas postales de felicidad prefabricada existía yo. No era un invitado ausente, era un fantasma, una anomalía borrada del registro familiar. Habían editado la realidad para extirparme de ella. 5 años de silencio se habían materializado en esa celebración a la que no solo no fui invitado, sino cuya existencia me fue deliberadamente ocultada. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la pantalla, el teléfono temblando en mi mano. El mundo se había encogido a ese rectángulo de luz brillante que me mostraba, con una crueldad impecable, la vida que seguía sin mí. ¿Isidro? Cariño, ¿estás bien? La voz de Remedios me sacó del trance. Levanté la vista. Ella estaba de pie junto al sofá, con el ceño fruncido por la preocupación. Su rostro, las pequeñas arrugas de expresión alrededor de sus ojos, su presencia sólida y real, era lo único que me impedía desmoronarme. No pude hablar. Las palabras estaban atrapadas bajo una losa de dolor. Simplemente, le extendí el teléfono. Ella lo tomó, sus ojos recorrieron la pantalla. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la preocupación se transformaba en una comprensión dolorosa. No dijo lo siento. No dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado, tan cerca que nuestros hombros se tocaban, y puso su mano sobre la mía. Su calor era un consuelo minúsculo contra el frío glacial que se había apoderado de mí. Nos quedamos así, en silencio, mientras la fiesta de mi hermana seguía brillando en la pantalla, un universo paralelo y feliz al que yo ya no tenía acceso. La nube negra que siempre había flotado sobre nuestro matrimonio, esa que pretendíamos ignorar la mayor parte del tiempo, acababa de descargar una tormenta silenciosa en mitad de nuestra sala. Y yo, Isidro Reyes, el hijo, el hermano, el heredero, me di cuenta de que, para la gente que me dio la vida, yo ya estaba muerto. Simplemente se habían olvidado de celebrar mi funeral. Esa noche, el sueño fue un país extranjero al que no pude entrar. Daba vueltas en la cama, el cuerpo de Remedios a mi lado era una presencia cálida pero distante. Mi mente, liberada de las distracciones del día, se convirtió en un proyector de cine exhibiendo las películas de un pasado que se sentía, a la vez, a 1.000.000 de años luz y a 1 segundo de distancia. Me vi a los 12 años, el sol de Querétaro pegando fuerte en la nuca. Estábamos en el patio trasero de la casa de mis padres, un espacio que para mí era el mundo entero.
Soledad, con sus coletas desordenadas y manchas de tierra en las rodillas, me mostraba unos planos dibujados con crayones en una servilleta de papel. Aquí va la torre de vigilancia, Isidro, decía con la seriedad de un arquitecto consumado. Y aquí, la puerta secreta. Estábamos construyendo un fuerte con cajas de cartón que le habíamos robado al supermercado. Ella era la ingeniera, la visionaria. Yo, 2 años mayor, era su maestro de obras, el músculo, el que levantaba las paredes de cartón y las unía con cinta adhesiva. Cuando terminamos, nos metimos dentro. Olía a cartón húmedo y a aventura. Siempre juntos, güey, me dijo, dándome un codazo amistoso. Tú y yo contra el mundo. Y en ese momento, en la penumbra de nuestra fortaleza de cartón, le creí. La imagen cambió. Ahora tenía 16 años. Estaba sentado en la sala de estudio, rodeado de libros de cálculo y física. Mi padre entró, se sentó frente a mí y me puso un objeto metálico y pesado sobre la mesa. Era un flexómetro profesional, de esos que usan los ingenieros de verdad. Tenía el logo de Construcciones Reyes grabado a láser en un costado. Para cuando tomes mi lugar, hijo, dijo. Su voz, usualmente un trueno, sonó extrañamente suave. Ese día, mi futuro se solidificó. No era un sueño, era un destino. Sería Isidro Reyes, el constructor, el que llevaría el legado de mi padre un paso más allá. El flexómetro se convirtió en mi amuleto. Lo puse en mi llavero y durante años, el tintineo de ese pedazo de metal en mi bolsillo fue el sonido de mi identidad, la promesa de quien estaba destinado a ser. Un llavero que ahora, mientras yacía en la oscuridad de mi habitación, se sentía como un grillete fantasma en mi alma. ¿En qué momento se derrumbó todo? La respuesta tenía un nombre, Remedios. La conocí en una fiesta de Silvano, mi mejor amigo. No fue un flechazo, fue algo más profundo, un reconocimiento. Estaba en un rincón, observando a la gente con una inteligencia afilada y un toque de melancolía. Hablamos durante horas. Me habló de sus libros favoritos, de su trabajo como restauradora de arte, de su amor por los detalles olvidados. Había una fuerza en ella, una honestidad brutal sobre sus propias imperfecciones que me pareció increíblemente atractiva. Era un soplo de aire fresco en un mundo de apariencias. Nos enamoramos con la facilidad de 2 piezas de un rompecabezas que por fin encuentran su lugar. Con ella, yo no era el heredero de los reyes. Era solo Isidro. Y me encantaba. Unos meses después, una noche después de hacer el amor, mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana, me contó su historia. Con la voz entrecortada, me confesó que no siempre fue la mujer fuerte y compasiva que yo conocía. Me habló de su adolescencia, de la muerte de su padre, de la amargura que la consumió. Y me confesó su mayor vergüenza, a los 13 años, había sido una acosadora. Había atormentado a una chica de su escuela, la había hecho miserable, hasta el punto de que la chica tuvo que cambiarse de colegio. Vivo con esa culpa todos los días de mi vida, Isidro, me dijo, y vi lágrimas de genuino arrepentimiento en sus ojos. Yo, cegado por el amor y por una estúpida ingenuidad, la abracé. Le dije que todos cometemos errores, que la gente cambia, que la mujer que tenía en mis brazos no era esa niña de 13 años. Creí que su confesión era un acto de valentía, una prueba de la profundidad de nuestra confianza. No se me ocurrió preguntar lo más importante. No se me ocurrió preguntar el nombre de la víctima. Fue el error más grande de mi vida, un error que demolería los cimientos de mi mundo de la forma más brutal posible. La presentación oficial de Remedios a mi familia fue planeada para el cumpleaños número 60 de mi padre. Era un evento importante, una declaración. Para mí, era la unión de mis 2 mundos, la mujer que amaba y la familia que era mi todo. Qué iluso fui. La fiesta era en el jardín de la casa de mis padres, un lugar lleno de recuerdos. Había música de mariachi, el olor a carne asada flotando en el aire y el murmullo de docenas de conversaciones. Llegamos, y al principio, todo fue bien. Mi madre, Jacinta, recibió a Remedios con una sonrisa cálida, aunque algo nerviosa.
Mi padre, Eladio, le dio un apretón de manos firme, evaluándola con su mirada de ingeniero que busca fallas estructurales. Remedios, aunque tensa, se comportó con una gracia y una seguridad que me llenaron de orgullo. Estábamos hablando con mis tíos cuando Soledad se acercó. Hacía meses que no la veía, estaba terminando su carrera en otra ciudad. Se veía más mujer, más segura. Hermanito, dijo, abrazándome. Ya era hora de que nos presentaras a la misteriosa novia. Me giré, con una sonrisa estúpida en la cara. Sole, te presento a Remedios. Reme, ella es mi hermana, Soledad. El tiempo se detuvo. Fue como ver una película en cámara lenta. Los ojos de Soledad se abrieron de par en par, el color abandonó su rostro como si alguien hubiera jalado un tapón de desagüe en su interior. Su sonrisa se congeló y luego se desmoronó. Remedios, a mi lado, se quedó rígida como una estatua. Vi el reconocimiento golpear sus facciones, seguido de un horror tan puro que me heló la sangre. Tú, susurró Soledad. La palabra no fue más que un soplo de aire, pero cortó el ruido de la fiesta como un cuchillo. Soltó la copa de vino que sostenía. El cristal estalló contra las baldosas, el líquido rojo esparciéndose como una mancha de sangre. Y entonces, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y corrió hacia la casa, sollozando. El silencio que se creó a nuestro alrededor fue total. La música del mariachi pareció lejana, distorsionada. Todas las miradas se clavaron en nosotros, en Remedios, que temblaba a mi lado, pálida como un fantasma. ¿Qué demonios fue eso?, tronó la voz de mi padre. Antes de que pudiera responder, mi madre ya estaba corriendo tras Soledad. Mi padre me agarró del brazo con una fuerza que me hizo daño. A mi despacho. Ahora. Y tú, dijo, señalando a Remedios con un dedo acusador, te quedas aquí. El despacho de mi padre olía a cuero, a madera y a autoridad. Era su santuario, el lugar donde se tomaban las decisiones importantes. Unos minutos después, mi madre entró con Soledad, que seguía llorando desconsoladamente, el rostro hinchado y rojo. Papá, dijo entre sollozos, es ella. Es la mujer que te conté. La que me hizo la vida un infierno en la secundaria. Y entonces, la historia completa salió a la luz. No eran solo burlas, como Remedios me había hecho creer. Soledad contó los detalles con una voz rota por el dolor. Contó cómo Remedios y sus amigas la llamaban la Cuatro Ojos, cómo esparcieron el rumor de que tenía piojos, cómo le rompieron sus lentes a propósito. Contó cómo la aislaban en el comedor, cómo le dejaban notas crueles en su casillero. Contó cómo llegó a tener ataques de pánico cada mañana antes de ir a la escuela, cómo le suplicó a mis padres que la cambiaran, sin atreverse a confesar la magnitud del tormento. Yo escuchaba, paralizado. Cada palabra de mi hermana era un ladrillo que se añadía al muro que se estaba levantando entre mi pasado y mi futuro. Miré a mi padre. Su rostro, normalmente severo, era una máscara de furia contenida. Miró de Soledad a mí, y en sus ojos vi una decepción tan profunda que sentí que me ahogaba. ¿Es esto cierto, Isidro?, preguntó, su voz peligrosamente calmada. Yo, no sabía que era tan grave. Remedios me dijo que se arrepentía, balbuceé, sonando patético incluso para mis propios oídos. Arrepentirse, gritó Soledad. ¿Crees que lo siento, borra años de terapia? ¿Crees que borra el hecho de que tuve que abandonar a mis amigos y mi escuela por su culpa? Mi padre se levantó. Caminó hasta quedar frente a mí. Su sombra me cubrió por completo. He trabajado toda mi vida para construir un nombre, una familia respetable, dijo, cada palabra cayendo como un martillazo. No permitiré que una mujer así manche nuestro apellido. No la quiero cerca de mi hija. No la quiero cerca de esta familia. Me miró fijamente, sus ojos negros como túneles. Así que vas a elegir, Isidro. Y lo vas a hacer ahora mismo. O esa mujer, o esta familia. No hay un punto medio. El ultimátum quedó suspendido en el aire, pesado e irrevocable. El olor a cuero y madera de repente se sentía como el olor de una tumba. La tumba de la vida que había conocido hasta ese momento.
Salí del despacho de mi padre sintiéndome como un extraño en mi propia piel. El murmullo de la fiesta se había extinguido, la mayoría de los invitados, sintiendo la tensión, se habían marchado discretamente. Encontré a Remedios donde mi padre la había dejado, de pie junto a una maceta, sola, con la mirada perdida. La gente pasaba a su lado, lanzándole miradas de reojo, cuchicheando. Era una paria. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de una súplica desesperada. ¿Qué pasó?, preguntó en un susurro. La llevé a un rincón apartado del jardín. Le conté el ultimátum de mi padre. Mientras hablaba, vi cómo la última pizca de esperanza se desvanecía de su rostro. Se cubrió la cara con las manos. Dios mío, Isidro, lo arruiné todo. Lo siento tanto, tanto. No, la interrumpí, mi propia voz sonando extraña, decidida. La tomé de las manos, obligándola a mirarme. No lo arruinaste. Cometiste un error hace 20 años. La mujer que eres hoy no es esa niña. Y yo te amo a ti, a la mujer que eres hoy. En ese momento, en medio del desastre, sentí una claridad absoluta. Podía ceder, abandonar a Remedios y volver al redil familiar, pasar el resto de mi vida con la sombra de mi cobardía persiguiéndome. O podía elegirla a ella, elegir nuestro amor y enfrentar las consecuencias. Nos vamos, le dije. Esa noche, cuando volvimos a nuestro pequeño apartamento, el silencio era denso, palpable. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar. Era mi madre. Su voz era un torrente de súplicas y lágrimas. Piensa en tu padre, Isidro. Piensa en tu hermana. Piensa en tu futuro. No puedes tirarlo todo por la borda. Le dije que amaba a Remedios y que no la iba a dejar. Colgó. Luego vino la llamada de mi padre. No hubo súplicas. Solo hielo. Has hecho tu elección. Empaca tus cosas. Tienes hasta el fin de semana para sacar todo lo que sea tuyo de esta casa. Y colgó. El fin de semana fue surrealista. Usé mi vieja llave para entrar en la casa de mis padres. Estaba vacía, silenciosa. Subí a mi antiguo dormitorio y empecé a meter mi vida en cajas de cartón, libros, ropa, fotos viejas, trofeos de la escuela. Cada objeto era un fantasma. Mientras empacaba, mi madre apareció en el umbral. No dijo nada. Solo me miraba, con los ojos llenos de una tristeza infinita. Era como si estuviera de luto por un hijo que todavía estaba vivo. No intentó detenerme. No me ofreció ayuda. Simplemente observó. Cuando terminé, bajé las cajas a mi coche. Mi padre estaba en la sala, leyendo el periódico, o fingiendo leerlo. No levantó la vista. Al pasar a su lado, me detuve. Papá, empecé a decir. Deja tus llaves en la mesa de la entrada cuando te vayas, dijo, sin apartar la vista del papel. Esa fue la última vez que pisé esa casa como un hijo. Dejé las llaves sobre la fría superficie de mármol. El sonido metálico fue el punto final de mi antigua vida. Los días siguientes, el proceso de borrado fue metódico y brutal. Me eliminaron del chat familiar de WhatsApp. Mis primos, con los que había crecido, dejaron de responder mis mensajes. Un correo electrónico de un abogado que no conocía me informó fríamente que, por instrucciones de Eladio Reyes, mi nombre había sido removido de su testamento y de cualquier participación en Construcciones Reyes. La Navidad de ese año fue la más solitaria de mi vida. Remedios y yo la pasamos en nuestro apartamento, intentando crear una nueva tradición con un árbol de Navidad diminuto y comida para llevar. Pero la ausencia de mi familia era un invitado ruidoso y desagradable. A medianoche, impulsado por una mezcla de nostalgia y desesperación, conduje hasta su casa. Las luces estaban encendidas, podía ver las siluetas de mi familia a través de las ventanas. Dejé un regalo que le había comprado a mi madre en el porche y toqué el timbre. Esperé. Oí el murmullo de voces dentro, pero nadie abrió la puerta. Me quedé allí, bajo la llovizna fría, durante lo que pareció una eternidad, hasta que la humillación pesó más que la esperanza. Volví a mi coche, empapado y vacío, dejando el regalo abandonado en el umbral.
Mi exilio era oficial. La vida, a pesar de todo, continuó. Remedios y yo nos casamos un año después, en una ceremonia civil sencilla en el juzgado. Invitamos a un puñado de amigos cercanos. Silvano fue mi padrino. Mientras el juez leía las palabras solemnes, mi mirada se desvió hacia la primera fila de sillas, donde mi familia debería haber estado sentada. El vacío de esas sillas gritaba más fuerte que cualquier palabra de felicitación. Remedios debió sentir mi angustia, porque apretó mi mano con fuerza, un ancla en mi mar de pena. Esa noche, intenté ser feliz por ella, por nosotros. Pero más tarde, cuando creí que ella estaba dormida, lloré en silencio en el baño, ahogando mis sollozos en una toalla. Lloré por el hermano que había perdido, por los padres que me habían repudiado, por el futuro que me habían robado. Los años que siguieron fueron una extraña mezcla de felicidad doméstica y dolor latente. Construimos una vida juntos. Compramos muebles, adoptamos un perro, celebramos aniversarios. Encontré un buen trabajo en una firma de ingeniería de prestigio. Era bueno en lo que hacía, pero cada vez que firmaba un plano o supervisaba una obra, sentía el fantasma de Construcciones Reyes a mi espalda. Era el recordatorio constante de la identidad que me habían arrancado. El único puente que me quedaba con mi antigua vida era mi tío Fausto, el hermano menor y más pragmático de mi padre. Me llamaba a escondidas un par de veces al año, desde un teléfono de prepago. Sus informes eran breves y agridulces. Tu padre es un testarudo, mijo. No pregunta por ti, pero sé que le duele, me dijo una vez. ¿Y Soledad? Esa es otra historia. Ella es la que mantiene viva la llama del rencor. Convenció a tus padres de que cualquier contacto contigo sería una traición a su sufrimiento. Tiene un poder sobre ellos que no es sano, Isidro. Aprendí a vivir con el silencio. Dejé de revisar sus perfiles en redes sociales. Dejé de enviar mensajes de cumpleaños que nunca eran respondidos. Acepté, o me obligué a aceptar, que mi familia era ahora un capítulo cerrado. Y entonces, esa noche de martes, 5 años después del exilio, vi las fotos de la boda. El descubrimiento reabrió la herida con la brutalidad de un cuchillo oxidado. Todo el dolor, toda la rabia y la impotencia que había enterrado bajo capas de resignación, emergieron con una fuerza violenta. Después de que Remedios se fue a dormir, me quedé en la sala, a oscuras, con el teléfono en la mano. Busqué el número de Soledad. Sabía que era una estupidez, un acto de masoquismo, pero no pude evitarlo. Le escribí un mensaje corto, patético en su simplicidad: felicidades. Te extraño. Lo envié y apagué el teléfono, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Una parte de mí, la parte más ingenua y desesperada, albergaba la fantasía de que quizás, solo quizás, el matrimonio la había ablandado. Que me respondería con un yo también. A la mañana siguiente, encendí el teléfono. Había una respuesta. Pero no era de Soledad. El nombre en la pantalla era Amador, su flamante esposo. El mensaje era una losa de tumba. Soledad me pidió que te dijera que dejes de molestarla. Ella no quiere saber nada de ti. Elegiste a esa mujer por encima de tu hermana. Hiciste tu elección hace 5 años. Ahora vive con ella y déjanos en paz. Leí el mensaje una y otra vez. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi esperanza. No era solo el rechazo. Era el desprecio. La frialdad con la que me borraban de nuevo. Y fue en ese momento, leyendo las palabras de un extraño que ahora hablaba por mi hermana, que algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante 5 largos años, finalmente se rompió. Los días siguientes a la boda de Soledad fueron un infierno silencioso. Me movía por la casa como un autómata, iba a trabajar, comía, dormía, pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada en un bucle de resentimiento y dolor. Remedios intentaba acercarse, pero yo levantaba muros. La veía mirarme con preocupación, pero cualquier intento de conversación terminaba en monosílabos por mi parte. La estaba castigando a ella por un crimen que no era suyo, y lo sabía, pero no podía evitarlo. La explosión ocurrió un sábado por la noche.
Estábamos cenando, el único sonido era el chocar de los cubiertos contra los platos. Tenemos que hablar de esto, Isidro, dijo Remedios suavemente. No hay nada de qué hablar, respondí, la mirada fija en mi plato. Claro que sí. No puedes seguir así. Te estás consumiendo. Y me estás alejando. ¿Y qué esperas que haga, Remedios? Espeté, levantando la vista por primera vez, mis ojos ardiendo de una furia que había estado fermentando durante días. ¿Qué finja que no ha pasado nada? ¿Qué celebre que mi propia hermana se casó y me trató como si fuera un leproso? No, no espero eso. Espero que hables conmigo. Que me dejes ayudarte. Me reí, una risa seca, sin alegría. ¿Ayudarme? ¿Cómo podrías ayudarme? Tú eres la razón de todo esto. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, venenosas y crueles. Vi el dolor en su rostro, como si la hubiera abofeteado. Retrocedió en su silla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso no es justo, Isidro. Justo, grité, poniéndome de pie, la silla raspando violentamente contra el suelo. No me hables de justicia. ¿Te parece justo que perdiera a mi familia, mi herencia, mi futuro, todo, por un error que cometiste cuando eras una niña? Un error del que ni siquiera me contaste toda la verdad. Te conté lo que recordaba. Lo que me atreví a recordar, gritó ella, levantándose también, las lágrimas ahora corriendo por sus mejillas. Y he vivido con esa culpa cada segundo de mi vida. ¿Crees que me gusta ver el dolor en tus ojos? ¿Crees que disfruto sabiendo que soy la causa de que no hables con tus padres? Pues a veces parece que se te olvida. Vives tu vida, eres feliz, mientras yo tengo que vivir con este agujero en el pecho, un agujero que tú cavaste. Fue entonces cuando la vi cambiar. La tristeza en sus ojos fue reemplazada por una chispa de acero. Se secó las lágrimas con un gesto brusco. No, dijo, su voz ahora firme, sin rastro de llanto. Se acabó. Me he pasado 5 años sintiéndome culpable. He aceptado el odio de tu familia, he aceptado tu dolor silencioso, he cargado con esta culpa como una penitencia. Pero ya no más. Se acercó a mí, su mirada intensa y directa. Cometí un error terrible a los 13 años, Isidro. Un error imperdonable. Y lo pagaré por siempre. Pero Soledad ya no es una víctima indefensa de 12 años. Es una mujer adulta de 32 que ha usado su dolor como un arma para controlar a toda tu familia y para torturarte a ti. Lo que te está haciendo ahora ya no tiene que ver con lo que yo le hice. Tiene que ver con el poder. Con la crueldad. Sus palabras me dejaron sin aliento. Eran la verdad, una verdad que había estado evitando, una verdad que dolía casi tanto como el rechazo de mi familia. Ella no solo te excluyó de su boda, continuó Remedios, su voz resonando en el silencio de la cocina. Se aseguró de que todos los demás también lo hicieran. Te ha mantenido aislado, te ha hecho suplicar por migajas de afecto que nunca tuvo la intención de darte. Eso no es el comportamiento de una víctima, Isidro. Eso es el comportamiento de una tirana. Y tu padre y tu madre son sus cómplices. Me quedé mirándola, las palabras de mi defensa muriendo en mi garganta. Porque tenía razón. En mi dolor, había idealizado a mi hermana como la víctima perpetua y a mí mismo como el causante de todo. Pero Remedios acababa de encender una luz en la habitación oscura de mi autocompasión. Y lo que vi fue feo y retorcido. Vi a una hermana que disfrutaba de mi sufrimiento. Vi a unos padres que sacrificaron a un hijo para apaciguar al otro. Ya no voy a ser tu chivo expiatorio, Isidro, concluyó Remedios, su voz más suave ahora, pero no menos firme. Te amo. Pero tienes que decidir si vas a pasar el resto de tu vida de luto por una familia que te trata como a un enemigo, o si vas a empezar a luchar por la familia que tienes aquí, ahora mismo. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome solo con el eco de sus palabras y la incómoda y dolorosa claridad de mi propia ceguera. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de una calma tensa entre Remedios y yo. La epifanía que sus palabras me habían provocado no desapareció, al contrario, creció, echó raíces.
Por primera vez en 5 años, empecé a sentir algo además de dolor, una rabia fría y lúcida. La rabia de un hombre al que le han hecho una injusticia. Fue un jueves por la tarde cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Isidro? La voz al otro lado era la de mi tío Fausto, pero sonaba extraña, cargada de pánico. Tío, ¿qué pasa? Hay problemas, mijo. Problemas graves en la constructora. Me contó la historia a trompicones. El proyecto insignia de la empresa, un lujoso complejo de apartamentos llamado Terrazas del Sol, estaba en peligro. Habían aparecido grietas estructurales en los cimientos. El peritaje inicial era una pesadilla, un error de cálculo en la mezcla del concreto y un mal diseño en las varillas de soporte. El edificio corría el riesgo de ser declarado inhabitable. O peor, de colapsar. Tu padre, por ahorrarse unos pesos, contrató a un ingeniero nuevo, un tal Velasco, continuó mi tío. El tipo resultó ser un fraude. El área está devastado, Isidro. Hablamos de una pérdida de 80 millones de pesos. Es la ruina. La quiebra total. Me quedé en silencio, procesando la noticia. Una parte de mí sintió una punzada de satisfacción cruel, pero fue ahogada rápidamente por la gravedad de la situación. Era el legado de mi abuelo, el trabajo de la vida de mi padre. El único que puede entender esos planos y encontrar una solución eres tú, Isidro, dijo Fausto, su voz casi una súplica. Eres el único que tiene la capacidad para intentar un rescate estructural. Tu padre es demasiado orgulloso para llamarte, pero está desesperado. Gracias por avisarme, tío, dije, y colgué. Esa noche, mientras miraba el techo de mi habitación, tomé el viejo llavero con el logo de Construcciones Reyes que guardaba en mi buró. El metal estaba frío al tacto. Durante años, ese objeto había representado todo lo que había perdido. Pero esa noche, sentí un cambio. Ya no era un símbolo de mi exilio. Era una llave. La llamada de mi padre llegó 2 días después. Su voz, que yo recordaba como un trueno, era ahora un murmullo ronco, humillado. No hubo un hola, hijo. No hubo una disculpa. Solo un te necesitamos en la oficina. Lo pensaré, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Pero si voy, será bajo mis condiciones. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, oí un está bien ahogado. Antes de ir a la reunión, abrí un cajón y guardé el llavero en el fondo, debajo de viejos papeles. Era el fin de una era. La sala de juntas de Construcciones Reyes era exactamente como la recordaba, dominada por una enorme mesa de caoba. Pero la gente sentada a su alrededor había envejecido una década en los últimos 5 años. Mi padre parecía más pequeño, encorvado en su silla. Mi madre tenía ojeras profundas. Soledad me miraba con un odio apenas disimulado, y a su lado, su esposo Amador tenía una expresión de suficiencia irritante. Puse mi portafolio sobre la mesa. No hubo saludos. Bien, dijo mi padre, rompiendo el silencio. Fausto te explicó la situación. El proyecto Terrazas del Sol. Lo sé todo, lo interrumpí. He revisado los informes preliminares que me envió Fausto. Es un desastre. Pero es solucionable. Requerirá una inyección de capital para reforzar los cimientos y un rediseño completo de las columnas de soporte. Es complejo, costoso, pero se puede hacer. Un suspiro de alivio recorrió la habitación. Gracias a Dios, susurró mi madre. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó mi padre, yendo al grano. No se trata de lo que necesito de ustedes, dije, mirándolos a todos, uno por uno. Se trata de mis condiciones para salvarles el pellejo. Soledad soltó una risa burlona. ¿Condiciones? ¿Ahora vienes a jugar al Salvador y a poner el precio? La ignoré por completo, mi mirada fija en mi padre, el único jugador que importaba. Estas son mis condiciones, dije, mi voz resonando en la sala. 1. Para la inyección de capital y como pago por mis servicios, me cederán el 51% de las acciones de la empresa. El control mayoritario será mío. Se hizo un silencio sepulcral.
Amador se atragantó con su café. 2. Asumiré el cargo de director general de forma inmediata. Tú, papá, pasarás a ser consejero honorario. Tu experiencia es valiosa, pero tu tiempo de tomar decisiones ha terminado. Mi padre palideció, su mandíbula temblando de rabia contenida. 3. Continué, girándome hacia mi madre y mi hermana. Esta noche, irán a mi casa y le ofrecerán una disculpa formal y sincera a mi esposa, Remedios. Delante de mí. Y jamás, gritó Soledad, poniéndose de pie. No me disculparé con esa. Y 4, dije, mi voz subiendo de tono para acallarla, mirando directamente a Amador. Tú quedas fuera de cualquier decisión ejecutiva o financiera de la empresa. Tu puesto será reevaluado. Terminé de hablar. El aire en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Estaban atrapados. Podían conservar su orgullo y verlo todo derrumbarse, o podían tragárselo y salvar el legado familiar, entregándomelo en el proceso. Mi padre me miró, sus ojos una mezcla de furia, humillación y, por primera vez, una pizca de respeto a regañadientes. El niño que había suplicado su aprobación se había ido. En su lugar, había un hombre que conocía su propio valor. Y estaba a punto de cobrar la deuda que me debían. Con intereses. La sala de juntas se convirtió en un campo de batalla de voluntades. Soledad fue la primera en explotar. No puedes estar hablando en serio, papá. ¿Vas a entregarle la empresa que construyó el abuelo a él? ¿Después de lo que nos hizo? Eligió a esa mujer por encima de nosotros. Es una traición. Su voz era aguda, casi histérica. Ya no era la víctima herida, era una reina cuyo trono estaba siendo usurpado. Cállate, Soledad, tronó mi padre, golpeando la mesa con el puño. La sorpresa de su arrebato nos silenció a todos. Se dirigió a mí, su rostro una máscara de conflicto. ¿51%, Isidro? ¿El control total? Es mi vida entera. Y tú me quitaste la mía, respondí, mi voz tranquila pero firme. Me quitaste mi futuro, mi nombre, mi familia. Esto no es una venganza, papá. Es un reajuste de cuentas. Es el precio de mi experiencia, de mi tiempo, y de 5 años de mi vida que no puedo recuperar. Fue mi madre la que se rompió. Se levantó, las lágrimas corriendo por su rostro cansado, y se enfrentó a Soledad. Basta, le dijo, su voz temblando pero llena de una fuerza que nunca le había visto. Ya basta, Soledad. He vivido 5 años con el corazón roto, viendo a mi familia dividida por tu dolor. Te he apoyado, te he consolado. Pero no voy a perderlo todo. No voy a ver a tu padre humillado y en la ruina por tu orgullo. He vivido 5 años sin mi hijo. No pienso pasar el resto de mi vida en la calle. Las palabras de mi madre cayeron como una bomba. Soledad la miró, boquiabierta, traicionada. Por primera vez, su arma más poderosa, su condición de víctima, le había fallado. Mi padre cerró los ojos. Pude ver la lucha interna en su rostro. La batalla entre su orgullo de macho alfa y la cruda realidad de la ruina. Cuando volvió a abrirlos, parecía un hombre derrotado. Me miró, y con un movimiento casi imperceptible, asintió. Acepto tus condiciones, dijo, la voz apenas un susurro. Esa noche, cumplieron la tercera condición. El timbre de mi apartamento sonó puntualmente a las 8. Abrí la puerta. Allí estaban mis padres y mi hermana. Parecían 3 extraños en un funeral. Los hice pasar a la sala, donde Remedios nos esperaba, serena y digna. El silencio fue largo e incómodo. Finalmente, mi padre carraspeó. Remedios, empezó, sin mirarla a los ojos. Lamentamos el dolor que nuestras acciones te han causado. Mi madre añadió, con la voz quebrada, nunca debimos haberte juzgado así. Te pedimos perdón. Soledad permaneció en silencio, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. Soledad, dije, mi voz sin inflexiones. Ella levantó la vista, sus ojos lanzando dagas. Lo siento, escupió, la palabra sonando como un insulto.
Remedios los miró a los tres. Luego asintió lentamente. Acepto sus disculpas, dijo con una calma que me llenó de admiración. No por mí, sino porque esta familia necesita empezar a sanar. Se fueron tan rápido como llegaron. Cuando cerré la puerta, Remedios y yo nos quedamos en silencio por un momento. Luego, ella me abrazó. Estoy orgullosa de ti, me susurró al oído. Y en ese abrazo, sentí que el último de los grilletes que me ataban al pasado se rompía. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Tomé el control de Construcciones Reyes. Fue un trabajo brutal. Despedí al incompetente de Velasco, renegocié con los proveedores, presenté un nuevo plan de refuerzo estructural a los inversores. Mi padre, fiel a su palabra, se mantuvo al margen, observando desde la barrera. Nuestra relación se volvió estrictamente profesional. Había un respeto a regañadientes, pero la calidez se había ido para siempre. Amador fue relegado a un puesto administrativo sin importancia. Y Soledad. Soledad me evitaba. Nos cruzábamos en los pasillos como dos fantasmas, el aire cargado de resentimiento no dicho. Había recuperado mi legado, pero la familia que conocí, con sus risas y sus secretos compartidos, estaba muerta y enterrada. Unos meses después, una tarde de domingo, Remedios y yo caminábamos por el parque. El sol de la tarde teñía el cielo de naranja y púrpura. La empresa estaba estabilizada, el proyecto Terrazas del Sol se había salvado. Habíamos encontrado un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Tengo algo que decirte, dijo Remedios, deteniéndose y tomándome de las manos. La miré, y vi en sus ojos una luz nueva, una alegría que no había visto en mucho tiempo. Estoy embarazada, dijo. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. La abracé, levantándola del suelo, y reí. Una risa genuina, liberadora, que venía desde lo más profundo de mi ser. La besé, un beso que sabía a futuro, a promesas, a nuevos comienzos. Mientras la sostenía entre mis brazos, miré el horizonte. Comprendí que no podía reconstruir las ruinas de mi pasado. No podía recuperar al hermano que fui ni al hijo que perdí. Pero eso ya no importaba. Porque me había dado cuenta de que la familia no es solo la sangre que heredas, no es un edificio que te entregan. Es una estructura que diseñas y construyes tú mismo, cada día, con amor, con respeto y con perdón. Mi verdadero legado no serían los edificios de Construcciones Reyes. Sería la familia que estaba a punto de empezar a construir, aquí mismo, con mis propias manos, sobre los cimientos más sólidos de todos, los de un amor que había sobrevivido a la tormenta. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí completo. Me sentí en casa.